Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Leyi Valareso. El día de hoy yo les voy a narrar acerca de una película que acabo de ver titulada The Words, que me llamó muchísimo la atención y espero que les sirva un poco de la reseña que les voy a dar. The Words es una película que en realidad cuenta 3 historias dentro de ella misma. Es un poco confusa, pero si le prestas la debida atención se entiende a la perfección. Es una película que si te concentras te va a lograr sumergir por varias emociones, se lleva por muchas emociones. Es una película muy relacionada con la realidad, porque muchas de las cosas que suceden ahí sí suceden en el mundo actual. Bueno, esta película empieza con un joven, con un escritor llamado Clay, quien nos narra la historia de su libro que acaba de publicar. Acaba de publicar el libro titulado The Words. The Words, que es un libro que causó mucha conmoción porque fue un muy buen libro. El libro narra la historia de un joven llamado Rory. Esta es la segunda historia. Rory es un joven chico que desde muy pequeño soñaba con llegar a ser un gran escritor. Él estaba claro de lo que quería hacer un día en su vida. Él quería ser un escritor exitoso y punto. Entonces siempre luchó por conseguir lo que él quería. Rory en esta película conoce a una chica que se llama Dora, con la que se casan y se van de viaje a París por su luna de miel. Entonces en París, Rory y ella visitan una tienda y encuentran un maletín viejo. Entonces, al cabo que ellos regresan a Nueva York, que era donde ellos residían, donde ellos vivían, Rory, sin pensarlo, va y busca va y mete en el maletín unos documentos y encuentra dentro de uno de los bolsillos unos escritos. Como Rory nunca había tenido éxito con ninguno de sus escritos, nunca lo habían aprobado y siempre recibía comentarios negativos, pues él estaba un poco desanimado, pero seguía en su medio, seguía en su trabajo. Bueno, entonces que Rory encuentra estos escritos y los empieza a leer, pero estos escritos no tenían ni autor, o sea, eran anónimos, simplemente eran unos escritos que estaban en el maletín y no tenían nombre. Entonces Rory empieza a leer y no puede parar de leerlo, se enamora de ese escrito y lo empieza a transcribir a su computadora, pero ¿por qué estaba enamorado? No porque tenía alguna mala intención. Entonces pasa un tiempo y Rory, la esposa de Rory, Dora, encuentra estos escritos y le dice que tiene que publicar ese libro porque va a ser un éxito. Bueno, entonces Rory así lo hace, publica el libro, se vuelve exitoso, aprueban su libro, se vuelve famoso, tiene la vida que todo el mundo desearía tener. Entonces, cuando esto sucede, él sabía en el fondo que él no era la persona que había escrito ese libro, entonces él era el único que lo sabía según él, hasta que un día llegó a su vida un viejo anciano. Esta vendría a ser la tercera historia. Llega un viejo anciano a su vida y le dice que tiene una historia que contarle, y Rory como que no le prestaba mucha atención hasta que el anciano le da a entender que él es el dueño del escrito que él acaba de publicar y que gracias a ese escrito pues él se volvió famoso. Entonces Rory al escuchar esto se queda escuchando la historia que el anciano le tiene que contar, y el anciano le cuenta toda la historia desde un principio. Le cuenta que él era un joven que soñaba con ser diferente, algo así, que estuvo en la milicia, que en la milicia tuvo un amigo, el amigo era muy escritor, conocía mucho de libros, entonces él se empezó a enamorar de la escritura y bueno, él quería llegar a ser también un gran escritor. Entonces un día él en la cafetería conoce a una chica que se llama Delia, y sería también el amor de su vida, del anciano, con la que se casan y tienen un hijo. Era la pareja perfecta, eran muy felices, se casan y tienen una niña. La niña tuvo una enfermedad y se muere. Luego de que se muere la niña, ellos dos tuvieron muchos problemas, muchos conflictos, nunca pudieron superar la muerte de la niña y se separan. Ella se va a vivir con su mamá y bueno, él se queda solo. Se convierte como en alcohólico, empieza a tomar y es ahí donde él empieza a escribir todo su sufrimiento en estos papeles. Empieza a escribir porque no lo podía soportar y él va y le cuenta eso. Él quería mostrárselo eso a Delia, entonces va y le busca a Delia y Delia pierde el maletín y por eso fue que Rory le encuentra. Entonces él le reclamaba a Rory que cómo se podía adueñar de unos escritos que no eran de él, que cómo podía publicar y cómo podía haberse hecho famoso por el dolor ajeno. Él le reclamaba que, publicó su vida, su dolor, que él no lo vivió, que quien vivió fue el anciano, y que le dolía mucho que se adueñe de ese dolor para lograr hacerse famoso, porque no era solo un escrito, era su vida real lo que transcribió ahí. Entonces Rory trata de decirle que lo va a solucionar, que lo siente mucho, que en realidad esa nunca fue su intención, porque de hecho así lo fue, nunca fue su intención. Entonces el anciano le dice que no quiere nada, que en la vida nosotros las personas cometemos errores,
pero que tenemos que aprender a vivir con esos errores y ya, no podemos hacer nada para cambiar esos errores, son las decisiones que tomamos en nuestra vida. Entonces Rory le dice que le perdone, que en verdad lo sentía mucho y así, pero el anciano le dice que no quiere saber. Rory intenta compensarlo con dinero y reconociéndolo en el libro, pero el anciano nunca lo aceptó. Y bueno, le contó al fin que fue más lo que le pasó a él con su esposa, porque en el libro que escribió Rory, que se llama Lágrimas en la ventana, que fue lo que lo hizo famoso y exitoso, solo contaba hasta la historia que pues se moría se moría su hija y se separaba de Delia, su esposa, pero más adelante ya no. Entonces él le decía, solo te vine a contar la historia completa por si alguien te pregunta y quiere saber qué más pasó, le dice así. Entonces, bueno, entonces Rory se queda así. Bueno, al cabo de un tiempo el anciano murió y Rory se quedó con su secreto para siempre. Pero él se lo había contado ya antes a su esposa Dora y a su jefe sobre el plagio que había cometido. Y su jefe le dijeron que había cometido una locura, un error, que eso no se hacía y bla, bla, bla. Pero bueno, al fin y al cabo, ahí se termina la historia de Rory. Entonces Clay, mientras estaba dando esta historia, conoció a una chica que se llama Daniela, que era una de sus fieles admiradoras, y quien termina el repertorio, pero Clay obviamente no termina de contar toda la historia y ella va donde Clay y le dice que le diga qué sucede después, que quiere saber qué sucede después. Y bueno, entonces ahí le plantea diferentes finales, pero en realidad esto es lo que pasa. Así que ya saben, chicos, no, si tomamos decisiones en la vida erróneas, no podemos hacer nada para cambiarlo, sino vivir con ellas. Este es el mensaje que finalmente nos deja este libro. Gracias.